Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ya comenzó la grabación. Entonces, en el tema del día de hoy vamos a tocar lo que es la unidad 11 que corresponde al aparato respiratorio. ¿Ok? Entonces, para hablar de lo que es aparato respiratorio, nosotros entendemos dos procesos, ¿no? Inhalación y exhalación. Pero no es un proceso tan simple porque dentro de ello alberga un objetivo, alberga una razón, un porqué. ¿No? Claro, y como nuestro cuerpo responde a nuestras necesidades, no es algo que se dé de manera constante, ¿no? Si en caso, en algunas situaciones se puede presentar con mayor o menor intensidad, precisamente respondiendo a nuestras necesidades, ¿ok? En este caso, respirar. Respirar es una de las acciones más simples y automatizadas que realizan los seres vivos, en este caso, nosotros los seres humanos, porque vamos a centrarnos en la fisiología a nivel del ser humano. Respirar lo hacemos en todo momento, desde que nacemos, o sea, desde nuestros primeros días de vida hasta los últimos. Y como ya mencioné, es una acción que se realiza sin estar consciente de ella, pero eso no significa que no sea importante, porque imaginemos, personas que realizan actividad física, imagínate que estás en una pichanga, estás en el gimnasio. Al inicio, tú vienes respirando con una intensidad, pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que no estés acostumbrado a realizar actividad física y tu core no está bien distribuido. Por lo tanto, al pasar un par de minutos, al pasar 10 minutos de correr, de hacer fuerza, ¿qué es lo que vas a sentir? Que tus pulmones no van a filtrar el aire, no van a filtrar el oxígeno y no se van a dar abasto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sientes que el pecho te sube, te pesa, sientes una disminución en la fuerza, empezamos un poquito como que a jadear, y en vista que dentro de la cavidad nasal no va a ser suficiente para abastecer al cuerpo, a los pulmones, vas a tener la necesidad de inspirar por la boca. ¿Para qué? Porque precisamente por ello necesitas más aire, necesitas mayor oxigenación, necesitas que ese oxígeno, esos nutrientes, lleguen a tus células. Pero dentro de ello, ¿qué es lo que realmente está pasando? No es que solo nos falte aire, sino que la demanda energética, en este caso de nuestros músculos, aumenta. Como trabaja a una medida a la cual no está acostumbrada, funciona como un motor de carro. O sea que están quemando combustible en su interior, lo que sería la glucosa, ¿no? Para convertirlo en ATP. Y una vez que se consume esta energía, lo botan, ¿no? Lo botan en forma de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un desecho. ¿Por qué? Porque si esto se quedara en nuestra sangre, recordemos que cambiaría el pH de nuestra sangre, se volvería ácida y nuestros órganos nos trabajan en ese nivel con esa sangre a tal acidez. Entonces ahí es donde entra nuestro aparato respiratorio. Recordemos, aparato, vamos a entender que órganos que trabajan de manera conjunta, pero no necesariamente con el mismo origen, ¿ok? Sino órganos diferentes, pero con un solo objetivo en específico. En nuestro caso, el aparato respiratorio, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, como va a permitir que pase el oxígeno, va a permitir abrir las compuertas para que el oxígeno entre a nuestros músculos y estos puedan seguir produciendo energía, puedan seguir moviéndose, contrayéndose. Y luego expulsar los desechos. Esto se hace de manera muy rápida para que, bueno, reiterando un poquito, para que nuestra sangre se mantenga limpia, para que no se vuelva ácida. ¿Y por qué es importante el aparato respiratorio? ¿Ok? Como primer punto, ya mencioné, necesitamos obtener energía, porque nuestras células no pueden usar la glucosa directamente. Recordemos que necesitan quemar la glucosa, necesitan oxidar, necesitan catabolizarla. Pero para catabolizarla, en el proceso de oxidación, nosotros debemos de consumir energía. Y en este caso, si no tuviéramos el oxígeno que está presente en toda la periferia, en todo el exterior, nosotros no podríamos oxidar la glucosa.
Entonces, es importante entender que funciona el aparato respiratorio para obtener energía. El segundo punto, eliminar los desechos tóxicos, como el dióxido de carbono, ¿no? Porque si no se produciría la acidosis, la acidez del pH sanguíneo. Bueno, como tercera función va ligada a la segunda, regular el pH. Eliminar los desechos tóxicos va de la mano con regular el pH sanguíneo. Y como cuarto proceso, la homeostasis gaseosa, ya que nuestro sistema va a asegurar que la presión que existe entre los gases sea constante. ¿Por qué? Porque recordemos que la hematosis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un proceso de intercambio. ¿Intercambio de qué, profesor? Intercambio de gases, ya que entre el aire de los alveolos y la sangre de los capilares, que ya vamos a ver que capilares van a ser esos puntos de interconexión en los cuales existe el intercambio gaseoso entre venas y arterias, va a permitir que nuestra sangre se pueda recargar de oxígeno y se limpien los desechos. Sigamos. Bueno, acá una pequeña introducción, ¿no? A menudo realizamos una acción de manera automática sin siquiera notarlo. Respirar, inhalamos y exhalamos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el complejo sistema que lo hace posible. Entonces, el aparato respiratorio no solo nos permite obtener oxígeno necesario para la vida, sino que también participa en la eliminación de desechos gaseosos y en funciones como la regulación del pH y la producción de la voz. Ok, entonces dicho esto, vamos a pasar de lleno a lo que es el aparato respiratorio. Bueno, aparato respiratorio. Aparato, conjunto de órganos y estructuras anatómicas que van a estar organizadas sistemáticamente. ¿Para qué? Para realizar el intercambio de gases. ¿Entre quién, profesor? Entre nuestro medio ambiente externo, que es donde se va a encontrar el oxígeno, y nuestra sangre. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra sangre va a ser el líquido plasmático que nos va a pedir, que nos va a permitir oxigenar todas las células alrededor de todo el organismo, que como se distribuye a través de todo el cuerpo, va a permitir llevar estos nutrientes a través de todos nuestros tejidos, órganos, músculos, etc. Entonces, cuando hablamos para aparato respiratorio, vamos a encontrar un término biológico muy importante que se va a centrar en la función central, que va a ser la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Va a ser el proceso mediante el cual la sangre se va a cargar de oxígeno, porque entendemos que el oxígeno va a ser como, ponte para alguien que cocina frituras. El oxígeno para esa persona va a ser el aceite limpio. Y cuando esta persona ya use ese aceite limpio, va a quedar un aceite ya usado, medio oscuro. Ya, ese aceite medio oscuro va a representar un desecho. En nuestro caso, el dióxido de carbono. Entonces, hematosis, proceso mediante el cual la sangre se carga de oxígeno y se libera de dióxido de carbono. Y estos debemos entender los que son procesos naturales. Son procesos que vienen del metabolismo celular, o sea, algo natural, ¿ok? Bueno, entonces, este sistema va a guardar relación muy íntimamente con lo que va a ser el aparato cardiovascular, porque recordemos que va a ser el encargado de bombear esta sangre, de transportar la sangre oxigenada, y una vez que termina todo el proceso de oxigenación para las células, esta regresa. ¿Pero para qué regresa? Para volver a cargarse. ¿Ok? Bueno, dentro de su naturaleza, podemos entender que el aparato respiratorio se va a conformar de una serie de conductos o vías aéreas respiratorias y de dos órganos muy importantes de textura esponjosa que van a ser los pulmones, ¿no? Como en este caso, podemos ver en la imagen, vamos a captar oxígeno para transportarlo, ahí entendemos los conductos. Y de igual manera, cuando ya se quieran eliminar los desechos, estos retornan y se expulsan. En este caso, para hablar de los conductos o vías respiratorias, vamos a entender que no son tubos que están ahí por estar, que no son simples conductos, sino que estas estructuras están diseñadas para filtrar el aire, porque el aire que proviene del exterior a veces no es puro.
a veces viene acompañada de algunos desechos, por ejemplo, con polvo, inclusive puede haber CO2, otros gases, o metano, etcétera. Y estos tubos o estos conductos van a estar diseñados para poder filtrar. Hay estructuras que nos van a ayudar a filtrar, ¿no? Como el moco, algunos cilios, también humedecer este aire que viene, porque el aire, ponte que estás en una zona de bajas temperaturas. Este aire que entre directamente con esa temperatura puede provocar lesiones en el aparato respiratorio. Entonces tenemos estructuras que nos van a ayudar a humedecer este aire, ¿no? Algunas secreciones glandulares y poder calentarlo mediante la red de capilares que existen. Porque que alcancen los alvéolos con esa temperatura puede ser muy peligroso. Bueno, la respiración, que va a ser el proceso principal, lo vamos a entender como un proceso rítmico, un proceso controlado por nuestro centro respiratorio, específicamente el bulbo raquídeo. ¿Ok? Va a ser quienes controlen estos procesos, que como ya mencioné, algunas veces son procesos inconscientes, porque se dan de manera natural sin que nosotros estemos al tanto de ello. Y bueno, para reiterar un poquito las funciones del aparato respiratorio, intercambio gaseoso o hematosis. 2. Regulación del equilibrio ácido-base. ¿Para qué? Para evitar la acidosis que se produciría si existe una acumulación de dióxido de carbono. Tercera función. Se mencionó también la fonación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que había una estructura que se compartía. Y dentro de esa estructura que se compartía había una que le seguía, una consecuente, que va a ser la laringe, ¿no? Porque la laringe también integra este sistema. ¿Qué es lo que hace la laringe? Utilizar el aire que se está expirando para poder hacer vibrar las cuerdas vocales. Y cuando vibran las cuerdas vocales se producen los sonidos, ¿ok? Y eso contribuye a la fonación. El aparato respiratorio también guarda función en lo que es la protección y la defensa del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque recordemos que el aparato respiratorio va a presentar un sistema mucociliar, contiene moco y cilios, que se encargan de atrapar partículas extrañas, de atrapar patógenos que se van a quedar, por ejemplo, el ejemplo más común es en nuestra nariz. Encontramos a las famosas vibrisas o vellos nasales, que se encargan de filtrar el polvo. En este caso, se van a filtrar esas partículas para que no entren a la faringe y sean eliminados o sean deglutidos. Luego también podemos entender la función de la olfacción. O sea, nuestra región superior en las fosas nasales va a contener un epitelio especializado, en la cual se van a localizar ciertos receptores del nervio olfatorio que guardan relación para recibir estos estímulos, específicamente en la glándula pituitaria amarilla. Y bueno, pasamos a la siguiente parte para hablar un poquito más de lo que es la división anatómica o su estructura. Vemos que los órganos principales dentro del aparato respiratorio va a ser la porción conductora y la porción respiratoria. Cuando nosotros hablamos de porción conductora, conducto, vamos a entender el conjunto de cavidades, conjuntos de tubos y, como podemos observar en la imagen, ramificados que van a tener como misión principal transportar. Todo conducto quiere transportar, mover, derivar. Entonces, la función más importante de la porción conductora va a ser transportar el aire desde el medio externo o medio ambiente hasta nuestras unidades respiratorias, los alvéolos. Pero esta no es solo su función, porque también se le agregan funciones adicionales. ¿Cuáles? Recordemos que el aire, tal como está en el exterior, va a estar a esas condiciones, a las condiciones del medio ambiente, pero esas condiciones no necesariamente guardan compatibilidad con nuestras necesidades de nuestras unidades funcionales, los alvéolos. En este caso, esta porción conductora va a tener una función adicional que va a ser acondicionar y purificar
el aire inspirado. Entonces, la porción conductora se va a extender desde nuestras fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Y dentro de su composición vamos a encontrar 6 elementos importantes. Número 1, tenemos a las fosas nasales, o sea, las cavidades que están por encima de la boca, que van a estar divididas por 3 regiones eh, importantes, que van a ser la región vestibular, respiratoria y olfatoria. Y como la parte más externa va a permitir el ingreso del aire. Luego pasamos y tenemos a la faringe, ¿no? La faringe ya hablamos un poquito la semana pasada, que va a ser aquel conducto músculo membranoso que va a comunicar las fosas nasales con la boca y la laringe. Luego tenemos como tercera estructura a la laringe. La laringe, un órgano de característica cartilaginosa que contiene las cuerdas vocales y la epiglotis, la cual va a actuar como una válvula de seguridad. Ya la semana pasada tocamos, ¿no? Que cuando se producía el paso del alimento, se abría y cuando no, se cerraba para que pase el aire y evitar esa recombinación, ¿no? Porque imagínense que entre el bolo al aparato respiratorio, eso haría que colapse, ¿no? Porque los órganos del sistema del aparato respiratorio son altamente sensibles, porque no filtran alimentos, filtran aire. Y la densidad entre una y otra es relativamente notoria, ¿ok? Entonces, pasamos a la cuarta estructura, que va a ser la tráquea. La tráquea va a ser igualmente un tubo, una ramificación de aproximadamente 12 centímetros que va a impedir el colapso de la vía, ¿no? Como son anillos cartilaginosos, van a igual permitir que que pase y poder, y gracias a que existe una división entre ellas, va a permitir que ésta se distribuya a través de los bronquios. Los bronquios van a ser estructuras que son resultantes de la bifurcación que existió en la tráquea y se van a ramificar como un tipo de árbol o raíces de un árbol. Y por última parte tenemos a los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales, ya como son la parte más, la parte final, no van a tener cartílago en su composición y su función va a ser netamente de transporte. Entonces, para repasar un poquito, la función de la porción conductora no va a ser netamente de transportar. Es la más importante, sí, pero no se va a cerrar ahí, sino que lo podemos dividir en 3 procesos importantes. La primera, filtrar. Filtra a través del moco, de los cilios, para atrapar el polvo o algunos microbios y transportar aire purificado. Segunda función, la humidificación. ¿Por qué? Porque puede ser que el vapor de agua que existen en las mucosas puede saturar y para que no se reseque ni se agriete, eh, este vapor de agua va a entrar en nuestras membranas alveolares para que no exista esa resecación y se mantenga húmeda, porque es la condición adecuada para el transporte del oxígeno, del aire. Y como tercera función, la calefacción. Acá ya mencionamos a la red de los capilares sanguíneos, ¿no? Que se encargan de calentar el aire hasta la temperatura adecuada, que serían las 337 grados Celsius. Ok, entonces pasamos. Bueno, acá en la imagen se puede observar un poquito la división, ¿no? Que habíamos mencionado. Tenemos en la parte más superior, tenemos a las fosas nasales, tenemos, como todo es un sistema que funciona de manera organizada, de manera consecuente o en cadena, sigue la faringe, le sigue la laringe. Imaginemos que entra una bola de aire y se va transportando y transportando hasta que llega a la tráquea y va a tomar, se va a dividir en 2 caminos, ¿no? En el pulmón izquierdo, derecho, luego entre los bronquios y a través de los bronquios va a entrar a la última porción que va a ser netamente respiratoria y termina en los bronquiolos, ¿ok?
A ver, me dan un minuto, quiero tomar un poco de agua. Ya, ahora sí. Recuerdo que hubo una pregunta que hubo, ¿por qué dentro de la imagen todas las estructuras están de verde? ¿Y por qué los pulmones están en color medio celeste? O sea, en otras palabras, yo cuando estoy mencionando las estructuras verdes hablo de la porción conductora, pero profesor, estás poniendo a los pulmones de otro color. ¿Acaso no son parte de la porción conductora? Acá entonces llega la diferencia, porque el pulmón no es parte de la porción conductora y la respuesta es que no pertenece. ¿Por qué? Primero, la diferencia de función, porque en la porción conductora recordemos que tiene función de transporte y limpieza. En cambio, el pulmón como órgano estelar va a ser como un contenedor. ¿Por qué? Porque dentro de ahí ya no ocurre transporte y limpieza, porque el pulmón ya dónde más va a derivar. La función principal del pulmón va a ser la hematosis, o sea, el intercambio de gases, ya que el pulmón se va a clasificar como parte de la otra porción, que va a ser la porción respiratoria, porque, bueno, es donde el oxígeno cruza la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. Eh, Luego también otra diferencia va a ser la estructura de la unidad funcional de los pulmones. Recordemos que dentro de los pulmones, unidad funcional van a ser los alveolos. En este caso, los alveolos, los conductos alveolares y algunos bronquiolos ya son estructuras en las cuales en su interior ya existe un intercambio gaseoso. Entonces ya dejan de ser conductos, ¿ok? Luego, la composición de los tejidos. La composición de los tejidos, recordemos un poquito. En la porción conductora, en su mayoría, la laringe, tráquea y bronquiolos, hay presencia de cartílagos o paredes gruesas. ¿Por qué? Porque estas necesitan mantenerse abiertas. ¿Por qué? Porque son netamente de transporte. En cambio, el pulmón necesita ser extremadamente delgado, porque en su membrana tienen un tejido alveolo capilar, alveolo de eh, alveolo porque va a ser la unidad de los donde va a ocurrir el intercambio, y capilar porque el capilar, recordemos que era el que permitía que existiera el intercambio, ¿no? Me das el nutriente y yo te doy el desecho, ya tú vas y lo oxigenas. Entonces, son conceptos un poquito diferentes. Por ello, el pulmón, como aguarda otras funciones, ya no sería parte del aparato respiratorio, ¿ok? Luego vamos a pasar a la segunda porción, la porción respiratoria. En este caso va a ser aquella zona, aquella región donde las paredes van a ser más delgadas. ¿Por qué? Porque tienen la misión de difundir gases entre el aire y la sangre. Y esta se inicia, ojo, una vez que la porción conductora empieza con el transporte de sangre, una vez que llega a los bronquiolos terminales, que recordemos que era la última estructura, bronquiolos terminales, inmediatamente la porción respiratoria va a empezar a actuar, ¿ok? Y esta se va a comprender en estructuras donde ocurre la hematosis, ¿no? Que ya mencionamos, en los alveolos, conductos alveolares o los bronquiolos. Dentro de su composición vamos a encontrar a los bronquiolos o los bronquiolos respiratorios o bronquiolos terminales. En este caso, como son las primeras estructuras con forma de saco en sus paredes, van a funcionar como los receptores que se van a encargar de conducir el aire, pero en el transporte en el transporte del aire ya va a ir permitiendo cierto intercambio gaseoso, muy en menor medida, pero ya va a ser la fase inicial, porque si no, también pertenecería a la parte conductora. Luego, una vez que los bronquiolos respiratorios permiten el paso hacia los sacos alveolares, los sacos alveolares van a ser pequeñas agrupaciones de alveolos, por ello sacos alveolares, o sea, sacos de alveolos, van a ser pequeñas agrupaciones
con una abertura en común, ¿ok? Que ya como los alvéolos ya van a tener un montón de ellos dentro de cada uno, como ya es una unidad anatómica y unidad funcional, van a estar rodeados por una red de capilares y es ahí donde va a ocurrir la hematosis o el intercambio de oxígeno, ¿ok? Entonces, características de los alvéolos, para hablar un poquito de ello. Los alvéolos van a tener en su composición tres estructuras que les van a ayudar a que ocurra este intercambio gaseoso, porque van a tener que permitir, uno, la hematosis, o sea, el intercambio de O2 y CO2. Pero dentro de la estructura de los alvéolos encontramos dos tipos de neumocitos y los macrófagos alveolares. Neumocito 1 y neumocito 2. Bueno, dentro del neumocito 1 vamos a encontrar una célula muy delgada, ¿ok? Que cubre alrededor del 95% de la superficie alveolar. Y como es una membrana muy delgada, una célula alveolar de estructura escamosa, la función de ella va a radicar en la difusión de gases. ¿Y qué gases circulan a través de los alvéolos? El oxígeno y el dióxido de carbono. Luego vamos a pasar a los neumocitos 2. Los neumocitos 2 van a ser células cúbicas que van a producir el famoso surfactante pulmonar o el surfactante a secas. El surfactante, bueno, entendémoslo como supongamos que tienes, ¿qué te puedo decir? A ver qué ejemplo puedo agarrar. Imagina que estás lavando ropa y ahí lo dejas secando al sol. Pero así a un sol ya medianamente fuerte, un sol que ya quema. Cuando tú regreses vas a encontrar tu pantalón todo grueso, todo así duro. Entonces, para que no se produzca esto, se le agrega un tipo de detergente, no me acuerdo el nombre, pero ¿para qué? Para disminuir esa dureza y hacerlo más cedible, para que sea más cómodo. O una bolsa que tú, si no le pones agua y la dejas ahí que se seque, llegas y la encuentras dura. Bueno, en este caso, como el pulmón que va a encontrarse en constante veo, se va a agrandar, se achicar y se va a agrandar y se va a achicar. Entonces, para evitar que este órgano se seque, el, el surfactante pulmonar se va a encargar de eso, de surfactar, de lubricar, para que este no se seque y no se vuelva así todo rígido. Entonces, esa va a ser su función del líquido surfactante. Y como tercera función tenemos a los macrófagos alveolares, ¿no? Macrófagos, tú vas a entender como células fagocitarias que se van a encargar de eliminar partículas de polvo, microorganismos, que, bueno, este sistema no es perfecto, ¿ok? Entonces, algunas células microbióticas pueden filtrarse, lograron pasar por la defensa de nuestra porción conductora, ¿no? Porque sí se encargan de purificar, humedecer y eso, pero no es perfecto. Entonces, estos macrófagos alveolares se van a encargar de eso, ¿no? De fagocitar aquellas partículas o células que lograron burlar nuestro sistema respiratorio. Así que pasamos ahora a hablar de la porción nasal. Un momento. Listo. Bueno, fosas nasales, nasal, nariz. Nosotros en nuestra nariz, ¿qué tenemos? Cavidades. ¿Cuántas cavidades? Tenemos dos. Entonces nosotros presentamos dos cavidades anfractuosas. ¿Anfractuosas qué es, profesor? Qué término tan raro. Anfractuosas viene que nuestras cavidades van a ser irregulares, o sea que no van a tener una función, una forma definida. En este caso, nuestras dos cavidades nasales que van a estar situadas de forma, sí, o sea, de forma simétrica, pero no con una forma definida, por encima de nuestra cavidad bucal. Y estas van a estar separadas por un tabique, conocido como el tabique nasal o el tabique osteocartilaginoso. Y la función va a ser comunicarse con el exterior a través de las narinas y también comunicarse en el interior con nuestra rinofaringe a través de las coanas. Las coanas van a ser orificios nasales posteriores
Porque imaginemos una pista y en el medio de la pista hay un semáforo. El semáforo va a conectar la pista anterior con la pista superior. Entonces, las narinas van a ser la pista anterior, orificios nasales anteriores, y las coanas, orificios nasales posteriores. Bueno, para ver un poquito de las fosas nasales, eh, vamos a encontrar que también presentan un límite, o sea, una delimitación. En este caso, vamos a presentar nosotros un techo, o sea, la parte más superior, que va a estar delimitado por el hueso etmoides. Luego en la parte anterior, en la parte posterior, la parte del piso va a estar limitado por el paladar duro. Luego las paredes laterales en los costados van a estar los famosos cornetes nasales y en la pared medial el tabique, ¿no? La estructura medial que encontramos. Dentro de su relieve, dentro de las fosas nasales, vamos a encontrar que en las paredes laterales van a sobresalir 3 láminas óseas, o sea, los cornetes nasales. Y bueno, no es complicado adivinar cuáles serían las 3 divisiones, ¿no? Cornete superior, medial e inferior. Y van a estar delimitados por unos espacios pequeños que se les conoce como los meatos. Y bueno, entre las fosas nasales también vamos a encontrar los senos paranasales, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero básicamente los senos paranasales van a ser cavidades óseas que se van a llenar de aire. Y como se llenan, también lo vacían. ¿Para qué? Para mantener un flujo, para mantener una constancia y poder regular procesos como la fonación o el peso del cráneo. Bueno, dentro de las fosas nasales, las funciones van a ser 3. Uno, permitir el paso del aire hacia nuestras vías inferiores. Número 2, filtrar y calentar y humedecer nuestro aire inspirado. Y detectar algunas moléculas, detectar olores, olfato y actuar como unos receptores. Y dentro de la división de las fosas nasales vamos a encontrar que existen 3 regiones. ¿Y por qué cada región logra ser tan diferente? En este caso, como cada región tiene una composición variada, un epitelio diferente, va a tener funciones diferentes. En este caso, vamos a encontrar región vestibular, región respiratoria y región olfatoria. En este caso, la parte vestibular, como tiene piel y vibrisas, necesita resistencia mecánica contra el roce, ¿no? Porque va a ser aquella que entra en primer contacto con las demás estructuras. Tenemos a la región respiratoria, que en su composición tiene cilios y glándulas de moco, para poder crear una banda transportadora. Y tenemos a la última, la región olfatoria, que carece de las unidades que tenían las dos estructuras anteriores. Por ejemplo, la región olfatoria carece de cilios, también carece de moco. Entonces, en su lugar, ella la va a reemplazar con otra estructura que van a ser las neuronas o terminaciones nerviosas. Bueno, la primera parte, la región vestibular. La región vestibular, como va a ser la porción inicial, va a ser la porción más dilatada de nuestras fosas nasales. En este caso, esta va a estar ubicada detrás de nuestras narinas. Las narinas van a ser aberturas anteriores, que van a estar tapizadas por las famosas vibrisas. Las narinas, estas, mira, acá ves que hay dos herramientas que están abriendo las fosas, la cavidad nasal. Aquí hay una estructura medio blanca que señala mi mouse. Estas van a ser las narinas. Y dentro de las narinas encontramos que está tapizada o está eh, dentro de ella tienen las vibrisas, que van a ser esos vellos que van a tener la función de atrapar partículas macroscópicas para que no ingresen a nuestras vías inferiores, ¿no? Porque a veces se pueden atrapar partículas como el polvo, inclusive algunos insectos, arena, etcétera. Entonces va a ser eso, resistir el contacto directo con nuestro medio ambiente.
y el aire sin tratar. Y básicamente es eso. La función de la región vestibular es que como presenta las vibrisas o vellos nasales, van a tener función defensiva. ¿Ok? Entonces tiene epitelio, tiene vibrisas y también tiene glándulas. En este caso va a poseer glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas que van a ayudar a que nuestra piel mantenga su integridad en una zona de alto roce o de alto contacto. Luego pasamos a la segunda porción, la región respiratoria. En este caso, la región respiratoria podemos observar en la imagen que contiene una membrana o una estructura roja, también conocida como la membrana pituitaria roja. Nosotros cuando mencionamos algo rojo, entendemos como irrigación, como vasos sanguíneos. Como presenta los vasos sanguíneos, esta va a ser la zona de mayor importancia para el acondicionamiento del aire, ya que en esta zona hay altísima vascularización. ¿Y quién va a vascularizar? La membrana pituitaria roja. En este caso, como hay alta vascularización, su función se va a centrar en calentar y humedecer, porque eso aumenta la temperatura, mayor irrigación. En este caso, la sangre caliente que existe dentro de los capilares sanguíneos va a elevar la temperatura del aire hasta las condiciones adecuadas, 37 grados centígrados. Y como también dentro de su composición tiene a las glándulas seromucosas y células calciformes, estas se van a encargar de secretar un moco y secretar agua para saturar el aire, para que no ingrese de golpe, sino que exista una regulación. Y en este caso, como también las glándulas seromucosas se encargan de producir moco, recordemos que el moco va a atrapar las partículas que existen, las va a mantener retenidas y los cilios los van a ir barriendo hasta la faringe, ¿no? Donde iban a ser fagocitadas. Luego pasamos a la tercera parte, a la tercera región, la región olfatoria. La región olfatoria, como va a ser la parte más alta de nuestras fosas nasales, va a ser la zona de mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque ahí reside el sentido del olfato. Podemos ver en la estructura que existe una coloración medio amarillenta, y esto se debe a la presencia de los pigmentos de soporte. Encontramos al nervio olfatorio y al bulbo olfatorio, que va a ser el encargado de dictar las acciones del aparato respiratorio. En este caso, el nervio olfatorio, como nosotros vemos nervios, ¿qué vamos a entender? Los nervios se encargan de la quimiorrecepción de los impulsos nerviosos o de las señales o de las sustancias que entran a nuestro interior y de la transducción de las señales. ¿Por qué? Porque convierte este estímulo químico en impulsos eléctricos que van a viajar por nuestros nervios olfatorios hacia nuestros cerebros. Ok, entonces la región olfatoria contiene a la membrana pituitaria amarilla, nervio olfatorio y bulbo olfatorio, y se van a encargar de la recepción de los estímulos químicos o impulsos que existan a través de los estímulos que se reciban. Pasamos. Bueno, acá para hacer un breve paréntesis, hablar un poquito de lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales van a ser cavidades neumático, o sea que va a estar lleno de aire, que van a estar dentro de nuestro hueso craneal y dentro de la cara que rodea nuestras fosas nasales. Bueno, en este caso, los senos paranasales van a ser estructuras que se van a encargar de múltiples funciones. Vamos a encontrar que se encargan de la resonancia de la voz, porque como son cámaras de eco que modifican y amplifican el sonido producido por la laringe, van a permitir otorgarle ese timbre característico, ese sonido característico de la voz a cada persona, ¿no? Contribuir a la agudez o al tono grave. También al reducir el peso craneal. ¿Por qué? Porque como son cavidades llenas de aire,
disminuyen significativamente el peso total, porque pueden llenar de aire y vaciar el aire. Esto para ayudar a disminuir el peso total de nuestros huesos de la cabeza y hallar un equilibrio con el cuello, ¿no? Como dentro de ello van a estar las vértebras que se encargan de cargar con todo el peso craneal para poder ayudar a reducir esto, ¿no? Y como digo, se llenan y se descargan también. Bueno, podemos encontrar su función en lo que sería la protección térmica, porque estos como son aislantes térmicos que protegen las raíces de nuestros dientes, vemos que están ahí muy ligados. Cuando existan cambios bruscos de temperaturas, estos pueden guardar la temperatura de su interior y, bueno, calentar un poquito el aire, y una vez que llegue a un punto específico, para evitar el calentamiento de las raíces de los dientes o las raíces de los ojos, cuando ya exista un equilibrio, estas pueden botar el aire y así mantener una regulación. Y como última función, la humidificación o el calentamiento. Estos ya actúan de manera secundaria, ¿ok? Las principales eran las regiones que vimos anteriormente, pero estas también contribuyen de manera secundaria, pero lo hacen antes de que el aire ingrese a las vías inferiores, ¿ok? Ok, vamos a seguir. Pero antes de ello, se pregunta y se dice mucho que dónde desembocan los senos paranasales. Cada seno paranasal, que ya lo van a ver a nivel de los cursos de anatomía, pero cada seno paranasal va a tener un lugar donde va a desembocar. Como en este caso son 4 senos paranasales, el seno frontal, el muideo, la cavidad nasal y el seno maxilar, cada uno va a tener una desembocadura propia. Eh, Básicamente van a ser los meatos. Los meatos van a ser esas estructuras o esas celdillas, las cuales se van a encargar de abordar el aire que está almacenado en los senos y poder expulsarlos al exterior. Hay meato superior, meato medio y meato inferior. Pasamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es acá podemos ver a los órganos de la faringe, ¿no? Ya vimos que había una estructura que se encargaba de ser como que aguardar una función mixta. Hay unas que son función mixta y otra función respiratoria neta. Y hay otras que ya ni eso, que son función ya netamente del aparato digestivo. En este caso vamos a tener como primera estructura de la faringe a la nasofaringe. La nasofaringe va a corresponder a la parte superior de la faringe, que se ubica detrás de nuestras fosas nasales, y va a tener función netamente respiratoria. ¿Por qué? Porque va a servir como aquella que permite el paso del aire para equilibrar la presión que existe dentro del aire y en el oído. Luego pasamos a la orofaringe. La orofaringe, como corresponde a la estructura media, va a guardar conexión con la nasofaringe. Entonces, la orofaringe va a ser un órgano, un conducto que va a tener función mixta, o sea que va a guardar función digestiva y función respiratoria, ya que por acá pasa tanto el aire como el bolo alimenticio. ¿No? Específicamente encontramos una estructura cartilaginosa que ayudaba a regular este, este paso, ¿no? Si pasa bolo o si pasa aire. Y luego tenemos a la laringofaringe, ¿no? Que va a tener función, en su mayoría, función digestiva, pero también guarda comunicación, ¿no? Como igual es una estructura que guarda comunicación con la orofaringe, también va a comunicarse a través de la laringe, va a permitir el paso para que desemboque con la laringe. Bueno, acá un poquito más de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La faringe. La faringe va a ser ese órgano
músculo membranoso que conecta las fosas nasales con laringe y esófago. Encontramos a la primera división, la nasofaringe, función netamente respiratoria, a la orofaringe, función mixta, ya que permite el paso de los aires y alimentos, y la hipofaringe, ¿no? Que comunica con el esófago y la laringe, que participa en la deglución, pero también puede transportar aire, ¿no? Porque son estructuras que funcionan de manera consecuente. Luego pasamos a hablar de la laringe. La laringe igualmente va a ser un órgano conducto músculo membranoso de aproximadamente de 12 a 14 centímetros de longitud, con forma de embudo, que su extensión se basa desde la base del cráneo hasta nuestra sexta vértebra cervical. En este caso, la ubicación de la laringe va a estar por detrás de nuestra columna cervical y por detrás de nuestras fosas nasales. Y bueno, dentro de su composición podemos ver que, como es un órgano muscular, está formada por músculos constrictores y elevadores, como el músculo esquelético, y que dentro de ello va a estar revestido por una mucosa que va a variar según la región o la necesidad de la región. Y dentro de la función de la laringe, como es un conducto, va a permitir transportar el aire, o sea, conducir el aire inspirado desde las fosas nasales hacia la laringe. Dentro de la deglución vamos a encontrar, bueno, como algunas permiten el paso de, del bolo alimenticio, esta va a funcionar como la parte anterior, ¿ok? Antes de la faringe. Luego, la función protectora. En este caso, como durante la deglución la laringe se va a elevar y la epiglotis se va a cerrar, la laringe va a proteger la vía aérea dentro, va a proteger la vía aérea cuando entran cuerpos extraños o también cuando se llega a filtrar algún tipo de bolo, qué sé yo, porque algún cartílago no logró cerrarse. También la laringe va a contribuir con la función fonatoria, ya que recordemos que era aquella que producía la vibración de las cuerdas vocales inferiores, que van a ser las cuerdas vocales verdaderas. También va a tener función tusígena, o sea, participar en el mecanismo de la tos, que va a cerrar bruscamente nuestra glotis para aumentar la presión que existe dentro de nosotras. Y de esta manera va a abrirla y expulsarla con fuerza y producir tos. Que cuando nosotros tosemos no es solo producir una expiración normal, sino que va a ir una expiración con fuerza. Y dentro de la composición de la laringe vamos a encontrar que como es una estructura cartilaginosa, va a ser una estructura de cartílagos. En este caso van a ser tres cartílagos. Tres cartílagos impares y tres cartílagos pares. Impar 3 más 3 pares, que serían 6 cartílagos, 3 más 6, 9. En este caso, dentro de los cartílagos pares, vamos a encontrar de los impares, vamos a encontrar los cartílagos, la epiglotis, encontramos las tiroides y la cricoides. Bueno, la epiglotis es el más conocido. Como tiene forma de hojas, la función de ella va a ser doblarse o se va a doblar hacia arriba o hacia abajo para cerrar la entrada de la laringe durante la dilución para que la comida no se vaya por un camino que no debe. Luego encontramos a la tiroides, que va a ser el cartílago más grande con forma de libro, que va a ser aquella que se presenta con mayor estimulación por tener más testosterona dentro de los hombres, que va a ser la famosa manzana de Adán, ¿no? Los hombres tenemos más delimitado, tenemos más formado nuestro cartílago tiroides, que cuando miramos hacia arriba se va a notar mucho más nuestra manzanita en el medio. Luego tenemos a el tercer cartílago impar, que va a ser los cricoides. Los cricoides es un cartílago en forma de anillo, va a ser la parte más inferior y que va a servir de base
o de apoyo para el resto de la laringe y que va a conectar directamente con nuestra tráquea. Y bueno, los cartílagos pares ya van a ser aquellos que, no, que tienen menos relevancia que los impares. Pero bueno, tenemos a los aritenoides, forma de pirámide, van a ser importantes para la voz, ya que dentro de los aritenoides se van a insertar nuestras cuerdas vocales. Luego tenemos a los corniculados, o también conocidos como cartílago de Santorini, que van a ser pequeños cartílagos que van a estar situados sobre los aritenoides. Y luego tenemos a los cartílagos cuneiformes o cartílagos de Grisberg, que van a ser pliegues de nuestra mucosa, van a estar situados por ahí para brindar soporte estructural. Hasta ahí un momento, ¿cómo estamos? ¿Estamos entendiendo? Mientras abro mi galleta. ¿Cómo estamos? ¿Están vivos? Chicos, Camila está viva, Calcermen también. ¿Están entendiendo? La verdad, la verdad. Porque ya faltan 3 semanas para el examen. Un poquito menos, creo. Bueno, seguimos. Ya resulta. Es que todavía no ceno. Acabando voy a cenar. Bueno, acá, brevemente, dentro de nuestras cuerdas vocales vamos a presentar una estructura. Esto ya es muy simple. Bueno, en ese caso, ¿quién era la estructura que albergaba nuestras cuerdas vocales? La laringe. Dentro del interior de la laringe van a existir dos pares de pliegues o repliegues membranosos. Las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores. En este caso, a las cuerdas vocales superiores se les va a conocer como las cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares. Y dentro de las inferiores, las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales. ¿Por qué se dice que es verdadero o falso? ¿Acaso no sirven? ¿O son falsas estructuras, son versiones fallidas? No necesariamente. Cuando nosotros escuchamos cuerdas vocales, lo que hacemos es relacionarlo al toque con sonido. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de estas dos cuerdas vocales hay una que sí va a contribuir a producir la fonación, así producir el sonido, y otras que no van a producir. En este caso, las cuerdas vocales superiores, o también conocidas como falsas, no van a intervenir en la producción del sonido. ¿Por qué? Porque su función va a ser proteger a las cuerdas vocales inferiores y ayudar a cerrar la laringe durante la deglución. En cambio, las cuerdas vocales inferiores o las verdaderas sí van a ser las responsables de la fonación, porque ellas están formadas por ese ligamento elástico y músculo liso, o también conocido como músculo vocal, que podemos ver acá en la foto señalada por la flecha. Van a ser las cuerdas vocales que van a funcionar ante la vibración de las cuerdas vocales y producir sonido. Ok, entonces, básicamente esa era la diferencia. Acá podemos ver en la estructura la tráquea, ¿no? Al toque podemos ver. ¿Qué podemos observar en la imagen? Puro cartílago. Cartílago en forma de C. ¿Qué es la tráquea, profesor? Un órgano tubular y membranoso compuesto de cartílagos fibrosos y sigue perteneciendo a la parte conductora de nuestro aparato respiratorio.
Vemos que se ubica en la parte anterior y medial del cuello. En la parte posterior no, no, porque mira, tiene forma de C. Ya en la parte posterior no tiene cartílago. Y esta se va a extender desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el nivel de la cuarta vértebra dorsal, o inclusive a veces hasta la quinta, porque ahí es donde ya se va a bifurcar para dar origen a los bronquios primarios. Dentro de las dimensiones del cartílago encontramos que, bueno, tiene una longitud variable. Puede tener hasta 12 centímetros de largo y cada cartílago va a tener un diámetro aproximadamente de 2 a 2,5 centímetros. Hablar un poquito de la estructura del cartílago, de la tráquea, podemos encontrar primero al anillo cartilaginoso. Estos anillos son cada estructura en azul va a representar a cada anillo cartilaginoso. Aproximadamente lo conforman de 16 a 20 cartílagos. Bueno, también podemos ver la forma de C característica de la tráquea, ya que estos anillos van a ser incompletos. Bueno, forma de C, inclusive algunos le dicen forma de herradura. Podemos ver que en la parte posterior del anillo, donde no hay cartílago, va a estar en contacto directo con el esófago. El esófago es de músculo liso. Esto que va a permitir que el esófago se dilate sin chocar con nuestro cartílago, que bueno, cartílagos son estructuras duras, para evitar que choquen cuando nosotros tragamos el bolo alimenticio, ¿no? Y dentro de ello vamos a encontrar que nuestra tráquea o nuestro conjunto de cartílagos va a estar tapizado por una mucosa especializada. En este caso vamos a tener a los cilios y a las células calciformes. Para hablar un poquito del tejido de esta mucosa, encontremos que casi todas las mucosas están compuestas por epitelio pseudoestratificado y dentro de ello contienen abundantes células calciformes y las células calciformes se encargan de producir moco y el moco ¿qué hace? Atrapar partículas de polvo, atrapar bacterias que eludieron los filtros naturales de la porción conductora inicial. También encontramos a los cilios o proyecciones microscópicas en forma de pelitos que se van a mover rítmicamente hacia arriba o hacia abajo para conducir hacia los conductos posteriores. Bueno, funciones de la tráquea. Dentro de las funciones de la tráquea vamos a encontrar primero, como pertenece a la parte de la porción conductora, va a conducir el aire, o sea, la vía principal del paso del aire hacia los bronquios. Segunda función va a contribuir a la protección y la limpieza, ya que como tiene tejido mucoso especializado, gracias a ese sistema mucociliar va a realizar la purificación final del aire para que éste llegue a los bronquios de los pulmones. Tercera función va a guardar relación con la tos, ya que como tiene receptores sensoriales que detectan irritantes y estos cuando los detectan envían señales para producir una expiración violenta porque entra un patógeno muy raro, entra mucho polvo, estas son muy sensibles y cuando detectan ese estímulo irritante envían señales para producir una expiración violenta, o sea, sacar de inmediato para expulsar este material extraño o partícula extraña. Y bueno, la siguiente función, humidificación o condicionante, contribuir a terminar de calentar y humedecer el aire gracias al moco. Luego vamos a pasar a hablar de los bronquios. Los bronquios ya van a ser esas estructuras bifurcadas. En este caso vemos que hay bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Entonces, dos conductos fibrocartilaginosos, porque siguen siendo cartílagos, que resultan de la bifurcación de nuestra tráquea. Los bronquios van a tener la función de conducir el aire desde nuestra tráquea hacia los pulmones y se van a dividir en ramas cada vez más pequeñas, como se puede ver en la imagen, hasta formar el famoso árbol bronquial. Y acá se puede ver el último anillo traqueal que termina de conectar con los bronquios, que va a ser la carina. En este caso, como vemos, los bronquios van a tener una clasificación.
No son iguales a ambos lados, son diferentes. Tenemos al bronquio primario derecho, que va a ser más corto, aproximadamente de 2 a 2 centímetros y medio. Pero aunque es más corto, es más grueso que el izquierdo. Entonces, debido a esa verticalidad y ese ancho, las partículas extrañas que se aspiran suelen alojarse aquí. Como es más pequeño y más ancho, en comparación al bronquiolo primario izquierdo, que va a ser más largo, mide aproximadamente 5 centímetros. O sea que es más grande, pero a la vez es más delgado o más estrecho. Y como es casi horizontal, debe esquivar al corazón para llegar al pulmón izquierdo, ¿no? Porque es el lugar donde se aloja el corazón. Y para no mantener un contacto de roce, debe ser un poquito más horizontal. Luego pasamos a la segunda división, a los bronquiolos secundarios. Bueno, los bronquiolos secundarios van a ser conductos que derivan de los primarios y que se van a dividir posteriormente en bronquiolos terciarios. En este caso, los bronquiolos secundarios, o también conocidos como bronquios lobares, este caso, el número de bronquiolos que existan en cada lado va a corresponder directamente a cuántos lóbulos hay en cada pulmón. En este caso, como en el pulmón derecho hay tres lóbulos, van a haber tres bronquios secundarios, el superior, el medio y el inferior, ¿no? Que respectivamente cada uno va a ir derivado a cada parte del pulmón, o sea, la parte bronquial lo va al superior a la parte más alta del pulmón, el medio a la zona media y el inferior hacia la base del pulmón. Luego el pulmón izquierdo va a, va a presentar dos lóbulos, entonces dos bronquios lobares. Igualmente, abastecer a la parte alta y abastecer a la parte inferior, a la base del pulmón. Y como último tenemos a los bronquiolos terciarios, o también conocido como bronquios segmentarios. En este caso, los bronquios segmentarios se van a dividir en ellos porque van a ventilar áreas específicas que se conocen como los segmentos broncopulmonares. El pulmón derecho va a tener 10 bronquios segmentarios y el pulmón izquierdo 8 o en algunos casos también 10 bronquios segmentarios. En este caso, algunos autores consideran 8 y otros 10 porque las divisiones que existen entre los segmentarios, algunas estructuras suelen fusionarse. Pero esto varía. En este caso, en general, tiene 2. ¿Okay? Pasamos. Bueno, dentro de sus funciones, como son estructuras de conducto, conducir el aire a los pulmones, distribuir el aire a los diferentes niveles de los segmentos pulmonares y filtrar y humedecer el aire antes que llegue a los alveolos. Luego vamos a hablar de la matriz de todo el aparato respiratorio, el pulmón, órgano esencial. En este caso van a ser dos órganos, dos estructuras pares de naturaleza elástica y esponjosa. Tiene forma de cono truncado y se van a alojar dentro de nuestra cavidad torácica. El pulmón va a ser aquella estructura que se va a ubicar en el mediastino, o sea, el espacio que contiene el corazón. El pulmón está diseñado específicamente para poder facilitar el intercambio de gases entre el atmosférico y la sangre venosa, ¿no? Venosa, dióxido de carbono, oxigenada, oxígeno arterial. Bueno, dentro de la coloración del pulmón, para hablar un poquito de sus características, vemos que el pulmón tiene una coloración muy variada. Por ejemplo, la principal variación que se le da es la edad y el estilo de vida. En el caso de los fetos, estructuras que aún no nacen y están en el desarrollo embrionario, el color del pulmón es rojo oscuro. En cambio, en el recién nacido es rosado. Y en el adulto va a tener un tono medio gris, dependiendo también del estilo de vida, ¿no? Si es el entorno donde viven, si es un entorno con aire atmosférico limpio, si presenta hábitos de fumar, etcétera. Inclusive en algunos ancianos podemos ver que el pulmón
presenta algunas manchas que se le relacionan con la condición de la antracosis. Antracosis, acumulación de partículas de polvo. Bueno, para los que hemos tocado un pulmón, yo sí he estudiado, bueno, y de anatomía, sí pude ver el pulmón tal como es. El pulmón es de consistencia blanda, es elástico y poroso. El pulmón como es así esponjoso, puede albergar aire en su interior, va a flotar en el agua, ¿ok? Porque el pulmón tiene esa propiedad de crepitación, ya que contiene aire adentro. Bueno, un poquito de, de las características del pulmón. Su peso varía de 600 a 500 gramos, como son dos pulmones, derecho e izquierdo, varía. Algunos tienen 600, 500. Claro que esto va relacionado un poquito más con lo que es las dimensiones del peso de cada persona. Que para una persona que es más pequeña en proporción que otra que es más grande, el tamaño no va a ser el mismo. Los lóbulos, como ya mencioné, el pulmón derecho va a presentar tres lóbulos y el pulmón izquierdo va a presentar dos lóbulos, ¿no? Superior, medio, inferior, y el otro superior y inferior. Luego vamos a ver un poquito lo que es la base, 10 centímetros y 7 centímetros. Bueno, para quien es observador, para quien es así un poquito más curioso, se puede dar cuenta que el tamaño del pulmón de uno y de otro es diferente. O sea que no son lo mismo, uno guarda una mayor proporción en comparación al otro. Y esto no es simplemente porque sí, por algún fallo congénito, algún defecto, no se creó de igual manera. Pero esto viene, principalmente alguien podría responder por qué la diferencia que existe entre el tamaño y de uno y de otro. ¿Alguien sabe? Disculpe, profesor, ¿podría repetir? ¿Alguien sabe por qué existe la diferencia de tamaño y proporción dentro de un pulmón y el otro? Es porque el corazón ocupa un lugar y eso le quita espacio a un pulmón. Claro, esa es la principal diferencia que existe, ¿no? En este caso, como dentro del mediastino izquierdo, mediastino, porción que alberga al corazón, como va a tener dentro de su composición al corazón, el corazón se lleva gran parte, como el corazón es un órgano de mayor actividad metabólica, va a ocupar un gran espacio, ¿no? Que va a necesitar espacio tanto para contraerse como para abrirse. En este caso, el pulmón derecho va a ser más grande, más ancho, porque no va a haber corazón ahí, pero la diferencia entre una y otra también es por el corazón, sí, pero también hay otra diferencia más, pero principalmente es el corazón. Luego dentro de ello vamos a encontrar otro órgano, que va a ser el órgano más pesado de nuestro sistema, que va a ser el hígado. En este caso, dentro del hígado, que va a estar en la parte derecha, el hígado se va a encontrar por debajo del pulmón. Entonces, esto va a ayudar a que el hígado empuje ligeramente el diafragma, ¿no? Que está en la base, hacia arriba, acortando un poquito su altura. En cambio, el pulmón izquierdo, reiteramos, debe ser más pequeño porque debe dejar espacio al corazón, porque ocupa parte de esa porción mediastinal. Así que básicamente esa es la diferencia que existe. Bueno, para hablar un poquito de las funciones del pulmón, hematosis, intercambio de gases, O2 y CO2, desde los capilares sanguíneos hasta los alvéolos, regulación del ácido base, ya recordemos por qué, porque si existe una acumulación de CO2, acidosis. Función metabólica, ¿por qué? Porque el pulmón sintetiza y modifica sustancias.
Por ejemplo, la conversión de la angiostenina. La angiotensina, en este caso 1 y 2, se va a producir mediante la SA, o también conocida como la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y esta para qué surge esta proteína? Esta surge para poder regular la presión arterial y mantener un equilibrio. Luego entendemos que el pulmón también funciona como un filtro biológico. El pulmón tiene capilares. El capilar que hace atrapar pequeños coágulos o inclusive burbujas de aire para que éstas no lleguen a la circulación sanguínea, a la circulación sistémica, y recordemos que estas van a conducir al cerebro, y que lleguen partículas o burbujas de aire al cerebro no es bueno. También el pulmón va a cumplir función como reservorio de sangre, ya que el pulmón, como contiene un volumen considerable de sangre, puede movilizarlo hacia el corazón, hacia las aurículas, si es que el cuerpo lo requiere. Y bueno, antes de empezar a hablar de las estructuras anatómicas del pulmón, recordemos un poquito lo que serían la capa protectora. Todo órgano posee una capa protectora. O sea, es como una envoltura. Te comes tu chisito y viene cubierta por una capa, ¿no? Que sería esa bolsita, ¿no? El corazón tiene una capa, el pericardio. Las vísceras tienen una capa, el peritoneo visceral. El cerebro y la médula espinal también tienen una capa, las meninges. Los testículos, el escroto. Los huesos, tenemos el periósteo. Y en este caso, quién va a ser la estructura que se encargue de rodear al pulmón? Va a ser la pleura. La pleura, que es una membrana serosa que va a envolver a cada pulmón de forma independiente. No es que una pleura envuelva todo de uno, porque si envolviera todo de una, también envolvería la tráquea, pero no es así. En este caso, la pleura va a ser la membrana que se va a encargar de envolver a cada pulmón, ¿no? Y como tú puedes pensar, ¿no? Envolver parte exterior, protección. En este caso, la pleura se va a dividir en dos tejidos, pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral va a ser la capa más interna que va a estar adherida íntimamente a la superficie de los pulmones. Y la pleura parietal va a ser la capa más externa que se va a encargar de tapizar la pared interna de nuestra cavidad torácica, el diafragma y el mediastino. O sea, va a funcionar como un tipo de anclaje. Y la pleura visceral, un anclaje también, pero con la parte interior, la superficie del pulmón. Y reitero, funciones de la pleura: proteger, lubricar, ya que dentro de ello encontramos en la cavidad pleural. Dentro de la cavidad pleural, que es la cavidad pleural, espacio entre cada parte de la pleura visceral y parietal, dentro de ello vamos a encontrar el famoso líquido pleural. El líquido pleural va a permitir que los pulmones se deslicen suavemente contra la pared del tórax durante la inspiración y la expiración. Así que de esta manera se evita lo que es un tipo de contacto por fricción y que no haya desgaste. También ayuda a mantener la presión, ya que cuando se crea una presión negativa que mantiene el pulmón pegado a la caja torácica, si es que entrara aire en este espacio, el pulmón puede colapsar como un globo desinflado, ya que no hay presión para ningún lado, la presión es negativa. Entonces, gracias a que existe esta membrana pleural, ayuda a regular esa función. Y bueno, también, última función, aislar. Como son sacos independientes, si un pulmón se infectara o si un pulmón colapsara, no sé, por algún tipo de infección, eh, cada pulmón puede funcionar por separado, ya que, si, como digo, reitero, si se produciera una infección, la infección estaría guardada dentro de esa cápsula, dentro de la pleura. Así que si hay un defecto en una parte, el otro pulmón puede funcionar de manera independiente. Luego, para hablar un poquito de lo que son las estructuras, encontramos el vértice o lápex pulmonar, la superficie costal, superficie mediastinal y a la base.
básicamente la división es la que se ve en la imagen. El vértice o el ápex pulmonar va a ser la parte más superior, que tiene una forma medio redondeada, y su función va a radicar en que el pulmón trate de ocupar el máximo espacio porque necesita optimizar la entrada del aire. Lo podemos ver a la altura del tórax. Luego tenemos a la superficie costal, que va a ser la cara más extensa y convexa del pulmón, que va a mirar hacia las costillas. Y la función que va a tener va a ser la de la protección mecánica y la facilitación del movimiento, ya que gracias a la pleura, esta cara, esta superficie costal, va a ser la que se va a deslizar contra las costillas para permitir la expansión del tórax en la expiración. Luego tenemos a la tercera, la superficie mediastinal. Va a ser aquella cara cóncava, cara interna que está en contacto con el corazón y vasos sanguíneos. Su función va a ser servir como un punto de anclaje y entrada para los bronquios. Luego tenemos a la última parte, la base, o también conocida como la cara diafragmática, ¿no? Porque como va a ser la parte más inferior del pulmón, va a ser la parte importante que ayuda a producir la mecánica respiratoria, ya que cuando el diafragma se contrae y baja, la base del pulmón que lo acompaña va a permitir que el pulmón se estire y entre el aire y ocupe mayor espacio. Y para el caso contrario, que el diafragma ya no se contraiga, sino que se agrande, funciona de manera inversa. Pasamos. Bueno, hablar un poquito de la fisiología respiratoria, ¿no? Que sería reiterar lo que ya habíamos hablado anteriormente. Vamos a tener tres procesos: la ventilación respiratoria, la hematosis y el transporte de gases. Entonces, el proceso inicial, que va a ser la ventilación, va a funcionar como un proceso que dé inicio a los demás, un proceso de entrada. Bueno, una pequeña definición. Fisiología respiratoria, rama de la fisiología que se basa en el funcionamiento del sistema respiratorio para asegurar la oxigenación de nuestras células y la expulsión de los desechos metabólicos. Bueno, la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar va a ser un proceso de entrada y de salida de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares, que se comprenden en dos momentos. Uno, la inspiración. La inspiración va a ser el proceso en el cual tú, ¿qué haces? Contraes. En nuestro diafragma se va a contraer y va a bajar. ¿Para qué? Porque como funciona como una almohada. Si tú tuvieras una almohada acá gigante y tú estás encima, mientras tu almohada se contrae, tu almohada baja, tú vas a poder aumentar tu volumen, aumentar tu tamaño. Pasa lo mismo con la respiración. Cuando el diafragma baja, se contrae, ocupa menos espacio. Y si ocupa menos espacio, hay mayor superficie, hay mayor volumen para que tú puedas inspirar más aire. Entonces aumenta el volumen torácico. ¿Para qué? Para que entre más aire por la diferencia de presión que existe, gracias a que el diafragma se contrayó. Y luego el segundo paso va a ser la expiración, que va a ser el proceso en el cual suele ser pasivo, en comparación a la inspiración, que es un proceso activo, en la cual los músculos se van a relajar, el volumen disminuye y el aire va a salir. Pero no sale así nomás, sale cargado. Y sale cargado de dióxido de carbono. ¿Ok? Luego pasamos al segundo proceso, la hematosis. Ya la hematosis, que lo hemos reiterado un montón de veces. La hematosis va a ser un proceso que ocurre a nivel alveolo capilar, en la cual el oxígeno va a pasar de los alveolos a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre hacia los alveolos. ¿Para qué? Para que ésta sea expulsada. Y este intercambio que se produce entre CO2 y O2 es un intercambio o un movimiento que sucede por difusión simple, ya que los gases se van a mover donde hay más presión a
donde hay menos presión. Luego tenemos el transporte de los gases a la sangre, que acá lo importante es recordar que es lo mismo que el proceso pasado, sino que acá hay que ver cómo sucede y en qué forma sucede. En este caso, eh, una vez en la sangre, cuando los gases ya deben viajar hacia los tejidos, para oxigenar a la célula, el oxígeno va a viajar siempre con una proteína que se encargaba del transporte de gases. Esa proteína era la hemoglobina. El oxígeno, pregunta también, va a viajar principalmente en forma de oxihemoglobina, o sea, oxígeno más hemoglobina. Supongamos que la hemoglobina es el carro, pero el carro con pasajeros, en este caso el pasajero va a ser el oxígeno, va a ser la oxihemoglobina. Transportar la hemoglobina junto al oxígeno en los glóbulos rojos. Y la hemoglobina, como transporta el 97% en oxígeno, también puede transportar dióxido de carbono. Pero, ¿qué es lo que pasa? El dióxido de carbono tiene una ruta preferencial. Para el oxígeno, la ruta preferencial fue la hemoglobina, pero para el dióxido de carbono, su ruta favorita va a ser la del ion carbonato. Porque en el ion carbonato, el dióxido de carbono va a poder albergar un volumen de hasta el 70%. Pero también puede viajar con la hemoglobina, que lo hace en menor medida, aproximadamente el 23%, y la otra medida que puede usar para expulsarse el dióxido de carbono va a ser el plasma sanguíneo, el 7%. Pero dióxido de carbono va a tener como ruta preferida al ion carbonato. ¿Ok? Seguimos. Bueno, acá algunos músculos principales de la respiración. Los dos músculos principales de la respiración van a ser el músculo diafragmático y los músculos intercostales externos e internos. ¿Por qué existen? Porque estos músculos de alta demanda energética están diseñados para trabajar las 24 horas del día sin que se cansen, porque tú en ningún momento dejas de respirar. Pasa lo mismo con estos músculos. Como son encargados de la respiración, estos músculos tampoco dejan de contraerse, de expandirse, porque estos también tienen que trabajar de la mano con nuestro aparato respiratorio. Entonces, principal función de estos músculos, encargarse de la eupnea. ¿Qué es la eupnea? Respiración normal y pasiva. Bueno, el mecanismo ya lo había explicado anteriormente. ¿Qué es lo que hace el diafragma? Baja, ¿no? Para permitir ocupar un mayor volumen torácico. Mira, si este diafragma de lo que tiene ese tamaño se disminuye, hay más espacio para los pulmones para que consigan llenarse más de oxígeno. Y cuando ya está lleno de oxígeno, estos no van a botar el aire así porque sí, sino que necesitan que alguien los empuje y botar el aire. Entonces el diafragma se expande. Bueno, para hablar un poquito del diafragma, el diafragma va a ser un músculo ancho, delgado también, en forma de cúpula o de un paracaídas ya abierto, que va a estar inervada por el famoso nervio frénico, nacido en la médula espinal. Y su función en la expiración va a ser de contraerse y de relajarse. Y por la otra parte tenemos a los músculos intercostales. Intercostales vemos que ya son aquellos que están entre costilla y costilla, que van a ser varios músculos intercostales y se van a dividir en dos capas funcionales. Si tú lo ves desde el punto de vista anterior, músculo intercostal externo, y si lo ves desde la parte posterior, músculo intercostal interno. La función de los músculos intercostales va a ser el de aumentar el diámetro que existe. ¿Para qué? Para que en el caso de la inspiración forzada pueda haber un mayor volumen torácico. En el caso de los músculos intercostales van a participar en la expiración forzada, tipo cuando soplas, cuando estás tosiendo o haces ejercicio, cuando expiras forzadamente, los músculos intercostales ayudan a que botes este aire rápidamente. Y los externos, inspiración forzada, poder atraer más. Y el otro, botar más, expirar más. Luego vamos a hablar, estos músculos ya son
no vienen tanto en examen, pero sí hay que recordarlos un poquito, sino para tener conocimiento general. Estos ya pertenecen a los músculos accesorios, ya que, bueno, en este caso, como hay situaciones donde se puede traer un aire de 500, más o menos el volumen que se puede absorber de aire es de 500 mililitros, esto va a pasar en el aire dentro de condiciones normales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay mayor demanda energética, no va a ser suficiente esos 500 para nuestras células. En este caso, estos músculos auxiliares van a surgir para poder aumentar el volumen de reserva inspiratoria, ya que no son músculos que participen activamente en las 24 horas, sino que van a entrar solo cuando la situación se sale de control o sean necesarios, cuando el diafragma ya no puede expandir más el pecho por sí solo y necesita ayuda. Vemos que tenemos al músculo esternocleidomastoideo, que va a ser aquel que está ubicado en la parte medial de la caja torácica. Tenemos al músculo escaleno, tenemos al abdominal y al cuadrado lumbar. Pero igualmente son músculos que participan de forma accesoria. El esternocleidomastoideo participa en la respiración forzada o inspiración forzada. El escaleno de igual manera, el cuadrado lumbar ayuda a reducir el volumen torácico, o sea, expandirse, y el abdominal ayuda, como guarda relación anatómica con el diafragma, ayuda a empujar al diafragma cuando éste no puede relajarse por sí solo, necesita ayuda para expandirse. Luego, para hablar un poquito de lo que es la frecuencia respiratoria, acá, si la frecuencia, si tú respiras a un porcentaje, estás respirando normal, pero supongamos que existe un aumento en nuestra frecuencia, un aumento de los valores normales, ya que nuestros valores normales van desde 20, 25, pero si hay mayor ejercicio físico, mayor fiebre, un caso de un ataque de asma, ansiedad o hipoxia, el cuerpo necesita respirar más rápido. ¿Por qué? Porque necesita captar más oxígeno. Cuando sucede ese aumento de frecuencia respiratoria, sucede lo que es la famosa taquipnea. Pero si es el caso contrario, no hay frecuencia respiratoria o baja de manera muy por debajo de los valores normales, que ya es más común en adultos, se produce la bradipnea. Pero si sucede que la frecuencia respiratoria eh, cese completamente o se paraliza, donde la persona donde deja de respirar, o cuando nosotros lo hacemos de manera voluntaria, ya no hay ritmo y ahí se produciría la apnea, no hay frecuencia respiratoria. Que esto se da, ¿no?, cuando nadamos o ya cuando una persona ya deja de respirar y se muere, ¿no? Y otros términos que se relacionan serían la disnea. Disnea no es un nivel como tal, sino una dificultad para respirar. Y la ortopnea va a ser la dificultad igualmente para respirar, pero cuando una persona está echada. Y ahora para hablar un poquito de los volúmenes pulmonares, bueno, recordemos que nuestros pulmones pueden contener, desplazar o retener inclusive el aire dependiendo de las fases del ciclo de respiración en las que se encuentren, ¿no? Si es inspiración o expiración. En este caso, los pulmones van a poder albergar esas cantidades que pueden variar según la edad, según el sexo, estatura, la condición física. Entonces, esto se va a medir clínicamente por el proceso de espirometría, que va a registrar el movimiento del aire de hacia adentro y hacia afuera en nuestros pulmones. Vamos a tener primero el volumen corriente, que va a ser la cantidad de aire que entra y sale de nuestros pulmones en un proceso tranquilo, una respiración normal. El volumen de esta primera parte va a ser de 500 mililitros. Luego vamos a pasar al volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Viene reserva. Va a ser el volumen de aire extra que se puede introducir en los pulmones mediante la inspiración forzada máxima, después de la expiración normal. O sea, acá es donde inflas el pecho. Y cuando usas los músculos accesorios para botar este pulmón,
estos aires, ves que en condiciones normales tú atraías 500, pero si tú usas los músculos accesorios, vas a poder absorber más de lo corriente, más de lo normal, pero no significa que todo vaya a usarse, sino que esto ya se relaciona a procesos forzados. Luego tenemos al volumen de reserva expiratoria, o sea, el aire que se puede expulsar de los pulmones mediante una respiración forzada, usando los músculos accesorios. O sea, ya tú trataste de inhalar hasta donde más podías, y ahora una vez que tienes todo ese aire vas a querer botar. Pero hay un punto normal en el cual tú expiras, ¿no? Botas, respiras y sueltas. Pero si tú quieres botar más de eso, ya usas músculos accesorios. Entonces tratas de botar más y el límite es de 1200 mililitros. Y luego el volumen residual va a ser aquel porcentaje de aire que permanece en nuestros pulmones, inclusive después de la respiración forzada, que, bueno, va a ser aire que nunca sale de nuestro organismo mientras estemos vivos. ¿Y esto para qué sirve? Para que nuestros alvéolos no se colapsen, no se peguen y que el intercambio de gases no se detenga entre respiración y expiración. Básicamente, nuestro pulmón, una vez que exhalamos, nunca se queda sin aire, sino que siempre va a mantener un porcentaje en su interior. Y luego volumen minuto, bueno, volumen minuto va a ser el volumen total del aire que entra y sale de los pulmones en el periodo de 1 minuto, que se puede obtener multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Bueno, acá un poquito de la división anatómica de nuestros pulmones. Tenemos al lóbulo pulmonar, que bueno, el lóbulo pulmonar van a ser las divisiones más grandes, separadas por los tabiques profundos de nuestra pleura visceral, que se les conoce como cisuras, y vemos que hay divisiones. Dentro del derecho hay 3 y dentro del izquierdo hay 2. Luego pasamos a los segmentos pulmonares, 10 en el derecho y 8 en el izquierdo. Y ya mencioné que estos podrían ser 10, podrían ser 8, dependiendo de la fusión que existe, porque algunos autores los relacionan así. Entonces, ¿qué importancia tiene cada segmento pulmonar? Es que cada segmento tiene un funcionamiento independiente, permitiendo que se realicen segmentectomías, que es extirpar el segmento dañado, sin que todo el lóbulo en conducto colapse. Y luego pasamos al lobulillo pulmonar, que va a ser la unidad mínima y unidad funcional del pulmón, que igualmente puede ser aislada visualmente. Son pequeñas masas de tejido de forma piramidal que van a tener dentro de su composición un bronquiolo terminal, tienen vasos sanguíneos y alveolos pulmonares. ¿Okay? Luego tenemos al alveolo pulmonar, que vamos a reiterar un poquito de lo que ya habíamos hablado. Los alveolos pulmonar, como son pequeñas dilataciones en forma de saco, que van a terminar en una unidad del árbol bronquial, o sea, de los derivados del bronquio, una vez que estos se bifurcaron. Cada persona tiene alrededor de 300 a 400 millones de alvéolos, o sea, una superficie de intercambio gaseoso muy grande. Y dentro de su composición encontramos 2 neumocitos y macrófagos alveolares. Como ya mencioné, el neumocito del tipo 1 se va a encargar de, como tiene una pared delgada, permite la difusión simple de los gases, o sea, de realizar la hematosis entre el aire inspirado y la sangre de los capilares. El neumocito tipo 2 van a ser células cubiertas que producen el famoso surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar va a ser una mezcla de lípidos, mezcla de proteínas, que se van a encargar de reducir la tensión superficial del líquido que baña el interior del alveolo. Como ya mencioné, este va a ser como un tipo de lubricante para que evitar que las paredes del alveolo se peguen entre sí al final de cada expiración, ¿no? Porque es como un globo. Si tú lo llenas el globo, la superficie es lisa, pero si tú le quitas ese aire, va a quedar medio pegado. En el caso de los alveolos pasa igual, pero el surfactante ayuda a lubricar estas partes y que vuelvan a ser funcionales y evitar que el alveolo colapse, que se relaciona con la atelectasia.
Y luego tenemos al macrófago alveolar. El macrófago alveolar va a ser ese tipo de macrófago especializado en el epitelio respiratorio que va a formar parte del sistema inmunológico para fagocitar partículas extrañas, algunas bacterias y mantener el aire de los alveolos libre y limpio de desechos. Y bueno, como parte final, los eritrocitos. Los eritrocitos también se les conocen como glóbulos rojos y van a ser aquellas estructuras sanguíneas que se van a encargar de recibir el oxígeno y poder transportarlo acompañado de ciertas proteínas, ¿no? Como la hemoglobina, el ion carbonato, etcétera. Entonces, los eritrocitos, que se puede ver acá como forma de un disco bicóncavo, ¿para qué? Para aumentar la superficie de contacto entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, también hay que mencionar que los eritrocitos son células especializadas. Recordemos que en la clase de división celular encontramos que había unas células que entraban en fase G sub 0 para poder alcanzar toda su energía, ya no en dividirse, sino en especializarse. Bueno, acá pasa lo mismo. Los eritrocitos son células muy especializadas que pierden netamente su función de poder dividirse para poder entrar en una especialización muy avanzada. Pero estas no que entran en no entran en un estado G cero permanente, sino que estas sí se dividen. Pero bueno, entonces los eritrocitos van a ser esas células, que en su estado maduro van a perder el núcleo y las mitocondrias para tener todo el espacio disponible en transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. Así que, bueno, dicho esto, ya acabaríamos las preguntas, el tema del día de hoy, así que vamos a resolver 10 preguntas y ustedes hacen las 10 restantes. Entonces, ¿cómo estamos hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Escúchenme, ahorita estoy en una reunión, los voy a mostrar. Estoy en una reunión de un advice, ¿no? Que me quiero matricular en este ciclo y estoy viendo cómo son la calidad de los profesores. ¿Creen que podría hacer 5 ejercicios y retirarme? Porque tengo que ver esto, porque me toca matricularme mañana y no he visto mi plana de docentes todavía. Así que lo podría resolver de manera así rápida, porque como les digo, no es mentira, sí tengo que ver acá con quién me meto y con quién no me meto. Así que bueno, vamos a ver rápidamente. No es exclusivamente una vía respiratoria, ya que también comparte vía digestiva, la faringe, ¿no? Específicamente la orofaringe. Las fosas nasales, una de las funciones de las fosas nasales es todas, calienta, purifica, conduce y humedece, ¿listo? Son células que se hallan en las fosas nasales y producen moco, las células calciformes. Los senos paranasales sirven como caja de resonancia de la voz y asimismo calientan y humedecen el aire inspirado. Estos son todos los senos guardan esa misma función. Las celdillas son estructuras que se encuentran entre seno y seno, ¿ok? Así que también corresponden a esa parte. Una de las secuelas que dejaba temporalmente el COVID-19 era la anosmia, pérdida del olfato. Este síntoma se puede haber debido a la multiplicación de los virus SARS-CoV-2 en las células de la membrana pituitaria roja, ya que son aquellas que contienen al epitelio olfatorio nasal, a las células sustentaculares, que cuando se infectan a través del SARS-CoV-2 producen esa respuesta inflamatoria interna. Producen edemas, disyunciones y esto se traduce en la anosmia. Y como hay menor vascularización, disminuye el proceso de regeneración neuronal, lo que lo hace defectuoso y contribuye a la pérdida del olfato, la pérdida de las estructuras internas. Así que